te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso no se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Hola, me llamo Demian Confino, soy militante político, soy abogado y escritor. Y ahora vengo a leerles un capítulo de mi último libro, que es Patria Villera, Villa 31 y Teófilo Tapia, Historia de una lucha. Es un libro sobre la historia de las villas de Buenos Aires y particularmente de la 31 y de algunos de sus patriotas, tratando de reflejar todos los momentos vilipendiados que han tenido los villeros y los sectores populares, y también cómo han resistido ante la ignominia en los momentos en que accedieron al poder gobiernos antipopulares. Es un poco la historia del país, que en los momentos de gobiernos con pretensiones populares las villas les fue mejor y a su gente también, y pudieron progresar, y al contrario, en los momentos neoliberales o de dictaduras, sus pobladores tuvieron que ser erradicados o irse inclusive hasta del país. En esta ocasión les voy a leer un capítulo muy triste para la historia de la villa y la historia argentina en particular, que es la historia del asesinato del padre Mujica. El capítulo es el número 14 y se llama El asesinato de Mujica. El padre Mujica se la había jugado por Perón. Su profunda convicción de que por ahí estaba el camino para la emancipación lo llevó a no caer en medias tintas. Primero aceptó un cargo en el ministerio de López Rega, personaje que él conocía y al que no le tenía ninguna simpatía personal, ni política. Pero consideraba que era el momento de embarrarse en la gestión para jugar en el equipo de Perón. Al poco tiempo se percató que la elección no había sido acertada, porque Lópezito mantenía el grifo cerrado para las villas y sometió la decisión de renunciar a una multitudinaria asamblea villera. Ricardo Capelli, su amigo, admira a la distancia aquella remembranza. Cuando renunció a Bienestar Social hizo una asamblea popular, fíjate el genio de Carlos. En caso que ustedes aplaudan, yo voy a decir que fue a pedido de los villeros, muy vivo. Al dimitir, las críticas públicas al ministro de la Muerte lo convertirían en un blanco andante, aunque él confiara demasiado en su sotana como escudo protector. Su opción por Perón lo llevó a acompañar orgulloso el regreso definitivo del general al país. A pesar del miedo que reinaba en ese avión, Mujica se las ingenió para insuflar ánimo a la tripulación, según cuentan varios de sus pasajeros. Esa misma elección lo decidió a seguir al viejo, aún en sus decisiones más polémicas y más decididamente antipopulares, como haber aceptado el traslado de su villa, la de Retiro, sin ningún argumento de peso. Ya venía polemizando con las organizaciones de la izquierda peronista, que no habían abandonado las armas. Se adhirió a un sector del peronismo que conformó la JP Lealtad, creyendo en que el pueblo había anhelado la vuelta del jefe y ahora que estaba en funciones había que dejarlo hacer, más allá de los ritmos
las velocidades o las preferencias propias. Sin embargo, abrazó con fervor militante algunos fragmentos deslucidos de un liderazgo añejado. Incluso formuló críticas a los sectores del peronismo revolucionario que tuvieron condimentos macartistas. La izquierda peronista reaccionó con el padre Mujica de modo torpe, mediando miopía política. Mujica no era un desertor ni un traidor. Era un compañero que tenía su punto de vista y le ponía el cuerpo y la verba a sus elecciones políticas. Claro que en esa época tolerancia no era un término que figuraría en el diccionario de la política y toda disidencia era acusada de ingratitud. La revista Militancia, dirigida por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, había enjuiciado a Mujica y lo había condenado a ingresar en su sección La Cárcel del Pueblo por traición. Este tipo de balas retóricas de parte de Fuego Compañero fungió como excusa perfecta para que los sectores verdaderamente antipopulares apretaran un gatillo que venían deseando y arrojaran el cuerpo a la acera contraria, concentrando un tiro a dos bandas, sacarse de encima un cuadro político antagónico y deslegitimar a los grupos insurgentes enfrentados en la interna peronista. A continuación, en registro crudo, Ricardo Capelli narra el atentado que acabó con la vida de Mujica y el que él fue hospitalizado con 4 tiros. Cuando me lo cuenta tras la mesa de un café de Flores, no puedo evitar aferrarme a los apoyabrazos de la silla. Impacta la secuencia viva con que Ricardo recuerda aquellos sucesos y mantiene la fuerza necesaria para atestiguarlos para la historia. Mientras desgrabo el fragmento, sigo inquieto, mi piel se eriza, mis dedos se tensan y mis dientes se apretujan masticando la bronca de la injusticia. Siéntese si puede, que habla un sobreviviente. Él salía de la misa, teníamos que ir a lo de Drácula, un tipo de la villa. Y era un grupo donde íbamos a comer empanadas cuando venía Cámpora, Biglietti. Todos íbamos ahí, con el Cuervo Serrano. Cuando salimos, yo me voy para donde tenía el auto, un Fiat 600, paso 2 casas, escucho que lo llaman, Padre Carlos. Él le daba bola a todo el mundo, él se quedó, y al rato escucho la voz de Carlos, hijo de puta, y siento el tableteo. Yo siento un golpe acá, un puñetazo, y me doy cuenta que la sangre y caigo. Caigo para el lado donde estaba Carlos y veo que lo estaban cosiendo a balazos, Almirón. Yo lo conocía de Bienestar Social, que íbamos con María del Carmen. Lo dije mucho tiempo después que fue Almirón, porque me habían dicho, no lo digas porque sos boleta. Yo estaba ahí en el suelo, veo que lo levantan. Se da cuenta María del Carmen, me meten adentro de un Citroën 12B. Carlos estaba apoyado sobre María del Carmen, estaba Bernaza. Yo iba adelante con los borbotones, sacando el pañuelo para que nos dejen pasar. Tenía 4 balazos, no daba más el auto y yo le decía, apurá, apurá. Nos llevaron al Salaberry y ahí me dijo Carlos, fuerza que salimos. Estaban las 2 camillas juntas. A mí me viene a ver al doctor D'Alessandro, llamó por teléfono a la quinta de un amigo de él que era Fernández Baloni, un médico de aquellos, y me sacan en una ambulancia trucha escondido porque me dejaban morir. Me hicieron 14 operaciones en 2 días, 6 con anestesia y 8 sin nada. A los 2 días aparece Jorge Conti, viene y me dice, Ricardito, qué barbaridad lo que le pasó a Carlos. Y ahí me entero que había muerto. Me dice, vengo de parte de don Pepe, para lo que necesites. Don Pepe era López Rega. Pedí que me saquen de ahí, me fui a mi casa, donde más tarde me pusieron una corona con una bomba. Pero acá estoy. El hecho aciago se produjo un sábado 11 de mayo de 1974. El diario Noticias, en su edición del día siguiente, no tuvo celeridad de reflejos, callando acusaciones, reflexionando en demasía la respuesta, otorgando silencio cuando se esperaban certezas o al menos indicios. Lacónico y ambiguo tituló Padre Mujica murió ametrallado. Las causas, los matadores, sus instigadores no aparecieron, ni fueron al menos susurrados.
No solo en este título, tampoco en el breve recuadro de la página 8 en el que se desarrolló la noticia. El sacerdote Carlos Mujica fue muerto anoche por un individuo que lo ametralló frente a una parroquia en Mataderos. Comenzó el primer párrafo. Líneas más abajo agregó que ese hombre no estaba solo, sino que se unió a otros que lo esperaban en un vehículo para facilitar la fuga. Es decir, era una banda. Pero a Noticias no se le ocurrió trazar hipótesis alguna sobre la pertenencia política del grupo victimario. Solo narró fríamente los hechos, informando el traslado al Hospital Salaberry, la cantidad de heridas de bala y la ubicación de los orificios. Y que su acompañante, Ricardo Capelli, de 34, fue internado en el mismo hospital. En las ediciones siguientes, cubrió el velatorio con imágenes en tapa, pero recién el 14 de mayo el diario publicó la primera de 4 notas escritas por Montoneros en la persona de su comandante Mario Eduardo Firmenich, en que deslindó responsabilidades y acusó desde el copete a una provocación de la derecha. Vale la pena repasar algunos conceptos de esta primera entrega y de las siguientes. La nota en contratapa del periódico se tituló Mi afecto y mi agradecimiento al padre Carlos Mujica. Allí Firmenich narró cómo conoció a Mujica en el Centro de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional de Buenos Aires, junto a Carlos Gustavo Ramos. Describió las primeras actividades que compartieron cuando con el compañero Mujica nos llevó a la Villa de Retiro, en donde tenía una capilla para que trabajáramos juntos a los marginados por la explotación injusta de los oligarcas. A renglón seguido, comentó la experiencia en Tartagal, en la cuña boscosa santafesina. A partir de la muerte en 1966 del sacerdote guerrillero Camilo Torres, en Colombia, Firmenich agregó que el grupo que misionaba con los hacheros en el norte santafesino concordó que ante la explotación y la injusticia social, el problema era político y su solución era una revolución política. De allí pasaron a definirse por el peronismo y la lucha armada, a la que se volcaron al año siguiente. Recordó, más abajo, que comenzó a producirse un distanciamiento por la clandestinidad del accionar de los jóvenes, alejamiento que duró 3 años hasta que luego del Aramburazo, con los asesinatos de Fernando Abal Medina y Carlos Ramos, Mujica salió a bancar la parada de la juventud, oficiando la misa, brindando reportajes, poniéndolos como ejemplo y ligándose la prisión de la dictadura por su osadía. En este punto terminó la primera nota. Más allá del copete, todavía no se acusaba a los asesinos y a sus ideólogos. Ni Almirón, ni López Rega, ni la AAA figuraron en esta primera entrega. La segunda nota de la serie salió a la luz el día siguiente y se tituló Nuestras diferencias políticas. En esta, Firmenich se reconoció discípulo de Mujica y explicó las discrepancias políticas con el padre. Afirmó que Carlos, en las noches junto al fogón del quebrachal santafesino, fue el primero en proclamar que la única solución estaba en la metralleta. Tales fueron sus palabras casi textuales. Sin embargo, con el tiempo, Mujica entró en la duda, lo que generó el distanciamiento, puesto que nunca se decidió por convertirse en un hombre político, sino que prefirió ser un hombre de la iglesia, un sacerdote que como hombre tenía una definición política. Incluso esta definición lo llevó a confrontar con las autoridades eclesiásticas y a ganarse su ira, analizó respetuosamente Firmenich. Más avanzada la tira, el comandante Montonero manifestó coincidencias políticas en el periodo comprendido entre el 70 y el 73, cauce que se quebró con la masacre de Seiza del 20 de junio de 1973. Montoneros tuvo una visión crítica del proceso económico-político disímil a la del sacerdote. Carlos Mujica, en cambio, lo valoraba distinto, pero su valoración no es la de un político, sino la de un sacerdote que observa en mucha gente del pueblo la esperanza del triunfo final y lo positivo de algunas de las medidas de este gobierno. Ante este diagnóstico, Firmenich concluyó manifestando comprensión por el posicionamiento del cura en la coyuntura, cerrando: nuestras diferencias con Carlos Mujica, que existieron en diversos momentos políticos, siempre fueron diferencias acerca de cuál era la forma más eficaz de destruir a un mismo y único enemigo, la oligarquía y el imperialismo. En este fragmento tampoco se especificaba, o al menos insinuaba, quién lo mató. Clarificaba que Montoneros no había sido, que tenían diferencias, pero que no lo consideraban enemigo, ni adversario, ni traidor. Recién en la tercera entrega,
El día 16 de mayo, el jefe montonero describió la maniobra en danza. Nos quieren adjudicar el crimen, escribió en mayúscula. Llama la atención la lentitud en advertir la confabulación y la carencia de reflejos para comunicar en tiempo real. Aquí Firmenich criticó a los sectores ultraizquierdistas por tildar a Mujica de cura reformista, para quienes valía la pena asustarlo, pero descargó las culpas sobre el asesinato en los sectores reaccionarios, mediando cierta vaguedad en la redacción, más allá de citar a modo de ejemplo a una publicación de esos grupos subrayándola con negrita en el original. Solo los enemigos que Carlos tuvo siempre podían tener interés en matarlo, aquellos para los que él era un cura comunista, el cura que, queriendo cristianizar a los bolches, hizo bolche, parafraseando al caudillo. En la última nota, publicada en la contratapa del diario, en la edición del 17 de mayo, convocó a la unidad del campo popular contra las provocaciones de la derecha. La única respuesta frente a la provocación y a todas las que a diario ocurren, como el asesinato de Chejolán, la única respuesta correcta es construir la unidad del pueblo. Como se observa, Montoneros demoró en desligarse del crimen, entregando horas preciadas para la práctica de la operación política que montaron los mismos matadores. Sin embargo, una vez que expresó su opinión, lo hizo en un registro defensivo, sin apuntalar ni definir una acusación concreta. Firmenich no dijo, fue López Rega, a pesar de que había sido y muy probablemente la Orga lo supiera. Quizás no era conveniente un enfrentamiento tan directo, pero el partido ya se venía jugando hacía rato. Y en este cotejo, en las últimas semanas, había quedado claro para qué lado inclinaba la cancha el árbitro. Perón los había echado de la plaza y ellos no podían titular en tapa al día siguiente del asesinato. La AAA mató al padre Mujica. O apenas agregándole al autor a su título original, padre Mujica murió ametrallado por un comando de la AAA. En los barrios fue desolación. No puede aseverarse que la angustia villera haya sido producto de la sorpresa, más bien de la confirmación del derrotero antipopular que atravesaba el país. La tristeza generalizada acompañó el féretro de Mujica en su ingreso a Villa 31, hasta el reposo en su capilla la Cristo Obrero. Colas larguísimas, se dieron cita para despedir a un protector, a un amigo, a un compañero. Al día siguiente el cortejo de miles de personas partió de su villa, la de Retiro, hasta Recoleta, donde se produjo el entierro. Perón no se pronunció ese día, ni se hizo presente en el entierro. López Rega alcanzó el cenit del cinismo cuando semanas más tarde bautizó con el nombre de Mujica un nuevo barrio de edificios de viviendas sociales en Ciudadela, sitio al que irían a vivir buena parte de los erradicados de Villa 31, en particular, casi la totalidad del barrio Saldías. El ocaso era presente y mañana. Si alguna ilusión quedaba latente o permanecía agazapada, implicaba un viraje rotundo e imposible de un Perón extenuado, abatido, sin aliento para intentar nada, aun si ese hubiese sido su deseo final, voluntad que no fue siquiera esbozada en sus últimos instantes. Con la muerte del hombre que partió en dos al siglo XX argentino, y cuyo legado aún se sigue disputando, la congoja popular mutó en certeza. Ya no había sitio para la esperanza. La utopía era ingenuidad. Solo había espacio para preparar la trinchera. El odio de clase, servido por sectores lúmpenes o engrupidos, había llegado para cobrarse una revancha anhelada. Venían a terminar con una excentricidad y con una excepcionalidad. Los pobres volverían a su lugar eterno, la ignominia. Venían por el fin de la historia, con gula y codicia de clase ganadora. Traían la restauración del diccionario real a quemar palabras y aniquilar verbos. Los jóvenes debían acabar con sus delirios sobre cambios de sistemas y la mar en coche. La lucha de clases podría permanecer un tiempo como categoría de catch hasta mesetarse en el montículo de un museo de antropología. El socialismo podría ser susurrado en un futuro como moralina pequebú, dentro de los límites del sistema absoluto, el capitalismo. Los villeros deberían volver a sus oscuras provincias o a sus sudacas naciones.